Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenas noches a todos los colegas odontólogos que esta noche nos hacen el favor de acompañarnos en esta videoconferencia. Mi agradecimiento para todos ustedes por esta compañía. Quiero enviar un agradecimiento muy especial a la doctora Elisa Betancourt, presidenta de la Asociación Mexicana de Endodoncia, al Colegio de Especialistas en Endodoncia, por esta invitación, y desde luego pues a todas las personas que están atrás de la sintonización de esta videoconferencia, y a los patrocinadores que nos hacen el favor de que todo esto se pueda llevar a cabo. Pues vamos a iniciar ya en el tema. Como comentaba la doctora Elisa, el problema de la infección de origen dentario, pues es un verdadero dolor de cabeza para todos nosotros los odontólogos, que en un momento lo enfrentamos y por algún motivo este proceso séptico inicia una diseminación que ya es descontrolada en un momento dado para nosotros, se aleja de lo que es el foco séptico, en este caso el órgano dentario, y eso da como resultado un serio problema para todos nosotros. El objetivo de esta noche, de esta videoplática, es hacer una pequeña introducción del tema para que todos estemos en la misma sintonía acerca de cómo se inicia la diseminación. Algo muy importante que es el éxito de que estas infecciones remitan es el manejo que nosotros le demos al foco séptico. Una segunda parte que es muy importante son los aspectos anatómicos. Nosotros tenemos que recordar y vamos a ver que de acuerdo a todos los detalles anatómicos, de acuerdo a las inserciones y de acuerdo a las estructuras anatómicas que estén relacionadas con la diseminación de una infección, hay que tomarlas en cuenta
ya que de ahí depende las secuelas o el riesgo que en un momento dado pueda producir en un paciente. Como tercer punto importante, vamos a ver que el estado general que guarde nuestro paciente en el momento que se inicia la diseminación de los procesos sépticos es de suma importancia, ya que pacientes con enfermedades, alguna otra enfermedad descontrolada, los problemas serán más serios y la remisión del proceso séptico se verá retardada. Como nosotros sabemos, las vías de entrada de una infección de origen dentario, de acuerdo a todos los investigadores, los encargados de publicar acerca de los procesos infecciosos de origen séptico, nos manejan dos vías de entrada al organismo a través de la cavidad oral y que son consideradas de origen dentario. La primera es la más frecuente, desde luego, es la que se inicia a través de una cavidad, de una caries, de una fractura, en la corona clínica de un órgano dentario. Y la segunda vía de entrada, considerada también como infección de origen dentario, son todas aquellas alteraciones que se producen y que están relacionadas con el periodonto. De tal manera que todas esas bocas que en un momento dado vemos en malas condiciones o restauraciones dentarias también en malas condiciones, pueden ser el inicio de un verdadero dolor de cabeza para todos nosotros. Hay mucho escrito acerca de la infección odontogénica. En la literatura existe también demasiada información. Cada uno de los doctores, de los hospitales, de los grupos médicos, pues la mayoría tiene ya protocolos perfectamente bien establecidos acerca de cómo manejar este tipo de infecciones para llegar a buen término y a un resultado favorable. Sabemos en esta introducción que la diseminación de una infección de origen dentario pues se inicia con la penetración de bacterias a través del órgano dentario que se van a diseminar a todo el organismo. Ahora bien, ¿cómo se inicia este proceso que a través de bacterias que están presentes en la corona y en lo que es el conducto radicular van a llegar al periápice y de ahí se van a diseminar a muchas partes del organismo si nosotros no tenemos la precaución debida o actuamos en una forma inmediata? Algo a lo que nos enfrentamos en forma diaria es precisamente a estos abscesos periapicales. Esto es el pan de todos los días, sobre todo en lo que es en la rama de la endodoncia. Aquí nosotros podemos determinar claramente que los factores anatómicos son muy importantes. Aquí la densidad del hueso va a provocar un reposo, por así decir, en lo que sería la diseminación de este proceso séptico. Si esta reproducción bacteriana continúa, pues provocará la osteolisis de este tejido óseo y provocará que las bacterias inicien la destrucción de una segunda barrera, que sería lo que es el periósteo, que es una delgada capa, pero muy resistente, que todavía va limitando lo que es la salida de esas bacterias hacia estructuras más lejanas del diente. Una vez que este periósteo
es perforado, es roto, es destruido por todas estas bacterias y toxinas, la infección iniciará un progreso más rápido y más fácil, ya que estará presente en los tejidos blandos, ya sea de las mejillas o de la parte interna de la boca, ya sea en la parte inferior o la parte superior, y la migración de todas estas bacterias tendrá un proceso muchísimo más rápido y más grave. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que observar claramente en lo que respecta a los aspectos anatómicos es que el mismo organismo va colocando barreras. Inicialmente fue el hueso, después el periósteo, ahora el tejido celular subcutáneo, y barreras, como en este caso en la parte superior, la inserción muscular del músculo bucinador, o en la parte interna las inserciones del músculo miloioideo. Y aquí podemos ver cómo se produce ya un absceso mucoso en el cual ya rebasó estructuras duras, estructuras blandas, el periósteo, fue por encima del músculo bucinador y ya se puede hacer presente dentro de la cavidad oral con una delgada capa de tejido blando que sería ya la mucosa de la cavidad oral. Esto es lo más común que nosotros logramos observar y apreciar dentro de la diseminación de los procesos sépticos de origen dentario. Ahora bien, cuando llegamos a este proceso, las cosas empiezan a ponerse un poquito difíciles para todos nosotros. Todas estas bacterias ya tienen un recorrido largo, se van alejando del diente y entonces es cuando ya se puede producir un absceso que en la mayoría de los casos superficial, pero el riesgo de todo esto es que todas estas bacterias se vayan hacia los espacios profundos, ya sea del cuello o bien tengan una invasión hacia arriba y se vayan hacia la parte craneal. Y aquí tenemos casos en los cuales el proceso séptico que se inicia en un diente, pues se puede diseminar a lo que es toda la encara, empieza la diseminación hacia el cuello, empieza la diseminación hacia abajo, hacia la región preesternal, y vean cómo ya la región geniana y el ojo también empiezan a tener invasión, el seno maxilar también tiene colección de material purulento y las cosas ya se ponen muy graves. Casos como esta señora también, vean, todo de origen dentario y casos de suma gravedad en los cuales el paciente, independientemente de Una disculpa, se perdió el audio. Quiero que la diseminación de los procesos de origen sépticos de origen dentario, pues son llamados diseminación por continuidad. Es decir, todas las bacterias presentes en la cámara pulpar, en la raíz de estos órganos dentarios, en los conductos, pues se va a hacer presente a nivel. A través de esta zona ya infectada se va a producir la destrucción del hueso y todas estas bacterias van a comenzar una migración por continuidad hacia la parte externa o interna según sea el caso. Y aquí
de un absceso periapical continuamos con un absceso superióstico en el cual todas estas toxinas y bacterias han destruido el tejido óseo y llegan hasta lo que sería una membrana muy resistente, que sería la que recubre el tejido óseo y que es el periósteo. Ese periósteo es muy flexible, inicialmente se va a dilatar y va a ser una segunda barrera que va a impedir que esa diseminación se lleve a cabo en una forma muy rápida. Una vez que este tejido es roto, es destruido, se va a iniciar el absceso supraperióstico. Aquí, una vez que empieza a invadir el material, los tejidos blandos, la diseminación se hace más rápida. El proceso se empieza a complicar y en estos momentos nuestro paciente ya empieza a tener tumefacción, en algunas ocasiones ya también fiebre, etcétera, y es un foco de aviso de que esto se está complicando. En algunas ocasiones este absceso tendrá salida a través de la piel y vean cómo existen barreras anatómicas, como en este caso las inserciones musculares, como es el músculo bucinador en la parte posterior de los dientes, en los terceros últimos dientes superiores y dientes inferiores, que muchas veces el material purulento tiene que bordear y buscar un sitio más fácil para poder salir a la superficie. Y de ahí también se hace presente en la cavidad oral ya, y este sería otro absceso submucoso. Pero cuando las cosas no van bien y la migración de todas estas bacterias tiene un camino diferente y entonces bordea hacia abajo la musculatura, ya el material purulento no se hará presente dentro de la cavidad oral, sino se iniciará un proceso, una migración, una diseminación de toda esta infección hacia tejidos más problemáticos, más difíciles, más peligrosos, que serían los abscesos superficiales, o bien que se inicie una diseminación de todo este líquido hacia tejidos profundos del cuello. Y ahí las cosas sí se ponen muy complicadas. Aquí podemos ver casos en los cuales un proceso séptico iniciado en un órgano puede migrar hacia la parte superior, vean ya el globo ocular ocluido, toda la región geniana también comprometida, ya una desviación de la fosa, todo lo que es la región ya también submaxilar, el cuello, no únicamente empieza a invadir un lado, sino ya el problema empieza y empieza a diseminarse hacia la parte preesternal. Esto ya se complica mucho y hay que actuar de forma inmediata. Otro caso también que si no es atendido en forma inmediata, las cosas se van a poner muy difíciles. Y casos en los cuales ya el paciente en pocas horas, a veces en 2 o 3 días, llega a una situación como la que se aprecia en esta fotografía, que ya tiene insuficiencia respiratoria y que hace necesario un manejo inmediato. Y bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros evitar esos procesos sépticos diseminados, tenemos que eliminar el foco séptico. Eliminar el foco séptico representa que en muchas ocasiones a través del alveolo se permita la salida de todo ese material purulento y con eso en algunas ocasiones se resuelve el problema. Algunos casos, independientemente de eliminar el foco séptico, habrá que hacer un drenaje y una canalización de los espacios aponeuróticos que estén involucrados. Y desde luego la administración de antimicrobianos.
Ahora bien, si nosotros vemos esto, bueno, pues aquí la flecha va en contra de las manecillas del reloj, hay una reversibilidad de la infección. Pero, ¿qué sucede cuando en un momento dado decidimos mantener el foco séptico del cual están migrando todas esas bacterias y están contaminando, están envenenando el organismo? Y nosotros, por un criterio erróneo, decidimos mantenerlo ahí. Esto seguirá produciendo bacterias, el progreso de la infección continuará, y entonces aquí la flecha irá caminando en sentido de las manecillas del reloj, y en pocos días o pocas horas eso se transformará en una septicemia y un problema sumamente delicado y peligroso para nuestro enfermo. Ahora bien, existen, como les decía, muchas referencias bibliográficas de estudios retrospectivos generalmente, pero esta persona que están ustedes viendo en pantalla, el doctor Thomas Flynn, es una de las personas que es muy estudioso en la materia de procesos sépticos a nivel mundial. En casi todos los foros que le dan, que lo ubican, pues siempre presenta sus trabajos acerca de sus investigaciones y sus experiencias en las infecciones. Y en el 2006, pues presenta un reporte de 37 pacientes que lo hizo en una forma prospectiva, ya teniendo protocolos de manejo, conociendo qué tipo de medicamentos se iban a utilizar, cuál fue la progresión de la infección y cuáles fueron las secuelas, qué pacientes se tuvieron que reintervenir, y siempre leer parte del contenido de sus artículos es muy interesante y siempre nos ayuda mucho a tener una panorámica acerca de las infecciones de origen odontogénico. Y vean ustedes, dentro de los medicamentos se habla mucho acerca de qué medicamentos usar, pero la verdad es que van a ver lo que en los medicamentos que yo uso son generalmente medicamentos que están dentro de la literatura. Y si ustedes ven, un medicamento de elección es la penicilina. En aquellos casos que son, la verdad, muy contados, en los cuales hay procesos alérgicos o idiosincrasia de este medicamento, pues se usa la clindamicina, y en casos más graves, pues ya se usa la asociación de gentamicina, del metronidazol, que es una maravilla, junto también con clindamicina. Ahora bien, existen mitos que ya debemos de dejar a un lado, porque los procesos, la diseminación de estos procesos, la verdad es terrible, es algo no deseado por ninguno de nosotros. Existen algunos mitos como que si la inflamación es muy extensa, no podemos hacer nada, hay que dar antibióticos y posteriormente la extracción dentaria. Eso es un mito. Segundo, no debe extraerse un diente en presencia de infección. Si nosotros dejamos ese foco séptico, se seguirá, continuará la diseminación de bacterias, por lo tanto es otro mito. Y lo segundo, que no debes anestesiar a un paciente infectado. Entonces, todo esto debe de olvidarse, hay que eliminar el foco séptico para evitar la diseminación de la infección. De ahí que vamos a ver uno de los puntos medulares de esto, que sería el manejo del foco séptico. Aquí no hay mucho que hablar. Son tratamientos que podemos hacer para evitar la diseminación. Uno, cuando el caso así lo amerite y de acuerdo al criterio del operador sea restaurable la pieza y esté en condiciones de hacer tratamiento, sería un procedimiento. Segundo, si en un momento dado el órgano dentario está perdido, va a causar más problema que beneficio hacer la extracción dentaria. Y cualquiera de estos dos procedimientos
pues llega acompañado de un drenaje y canalización, por si existe la presencia de un absceso mucoso, etcétera, y desde luego apuntalar el tratamiento a través de antimicrobianos. Ahora bien, seguimos con el foco séptico. Una de las cosas que ya debemos establecer cuando el proceso séptico se empieza a salir de nuestras manos es: observamos que existe una caries extensa y que ese órgano dentario no tiene posibilidades de restauración, extracción. Órganos dentarios que en algunas ocasiones, ahora vamos a ver, cuesta trabajo detectar, pero que existen fracturas dentarias también que no son restaurables, extracción. Lesiones periapicales extensas también con más pronóstico, fuera el órgano dentario. Y por último, infecciones periapicales relacionadas con quistes, con tumores, que la verdad sea muy complicado llevar a cabo ese tratamiento y que la infección empieza a progresar, eliminar el foco séptico. Y aquí vemos casos como este, casos en el que la caries es muy extensa, hay un proceso séptico que se empieza a salir de nuestras manos, bueno, creo que estamos bien, ¿verdad? Bueno, en este caso, estos órganos dentarios, lo mejor es eliminarlos, y en algunas ocasiones, si hay otro órgano dentario ahí cercano, también en vías de tener un problema similar, hay que eliminar. Ahora bien, casos como este, órganos dentarios ya con pérdida de tejido gingival extenso, el diente tratado endodónticamente en malas condiciones. En estos casos hay que eliminar el diente y no hacer o tratar de hacer tratamientos heroicos que más adelante nos compliquen el manejo de nuestro enfermo. Vean ustedes, es mejor eliminar el foco séptico y asunto terminado. Casos de fracturas, algunas fracturas son muy evidentes, otras también clínicamente las podemos apreciar. Aquí una fractura mesiodistal, fracturas a veces por accidentes que el paciente después de 8 o 15 días acude con nosotros. Fracturas como estas que después de una extracción de un tercer molar, salió el tercer molar, pero también se fracturó la segunda molar, ya esto no se puede restaurar. Fracturas a veces difíciles de diagnosticar. Todos estos focos sépticos hay que eliminarlos y evitar el progreso de la infección. En algunas ocasiones, y todos lo que es el grupo de endodoncia, pues ya tienen la facilidad de un microscopio en el cual muchas veces es difícil lograr apreciar estas fracturas. El proceso séptico comienza a diseminarse y muchas veces no sabemos de dónde se origina esa infección. Y bueno, al eliminar las restauraciones, pues muchas veces se logra identificar estas fracturas. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo. Algunas ocasiones es necesario colocar un poco de tinción, otra fractura, y decidimos ya también eliminar ese diente. Otro caso también difíciles a veces de diagnosticar. Desde luego todo lo que es el gremio de los profesionistas de la endodoncia son los verdaderos expertos en identificar este tipo de fracturas, porque en algunas ocasiones en radiografías simples pues no se logra identificar estas lesiones. Y aquí aquí vemos aparentemente la fractura, una vez que se elimina la restauración, y aquí vemos cómo la fractura se proyecta hacia todo el tejido radicular.
Vean ustedes, no hacer tratamientos heroicos como estos, una fractura en la furca, tratamientos que no llegan al ápice, fractura de instrumentos endodónticos, fracturas coronarias, lesiones periapicales muy extensas. Vean ustedes en esta radiografía panorámica una segunda molar únicamente con obturación en la raíz distal, con un tercer molar con un problema periodontal, un quiste dentígero asociado a la corona. Todo esto es mejor eliminarlo y evitar que progrese la infección. De tal manera, vean ustedes otra lesión periapical muy extensa, una destrucción de tejido inmenso. Es imposible ya evitar que este diente no se pierda. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que se disemine nuestra infección. Otro tipo de lesión, vean ustedes, un diente, no existe ya cortical palatina, está perdida todo el tejido óseo vestibular. Esto hay que eliminarlo y evitemos los problemas. Órganos dentarios relacionados con tumores o quistes muy extensos, vean ustedes, mala higiene, fístulas, el mismo paciente con el proceso séptico, ya salida, evacuación de material purulento en la zona posterior, todo esto hay que eliminarlo. Ahora bien, nos vamos a al segundo aspecto del objetivo, que serían los aspectos anatómicos. Los aspectos anatómicos hay que recordar que la diseminación de las infecciones, una infección siempre va a seguir el camino más corto, el camino con menos problema, y siempre va a sortear estructuras como son las inserciones musculares, o bien el tejido óseo más denso, y por eso es que la invasión muchas veces en la parte de arriba hacia el seno maxilar pues tiene mucho peligro, porque va a llegar con suma facilidad hacia el globo ocular o hacia las fosas nasales, hacia el resto de los senos paranasales e invadir directamente el cerebro. Y si nos vamos a la parte inferior, lo mismo. Recuerden que todas las infecciones, entre más lejos estén del órgano dentario, más problema y más preocupación nos deben dar. Y esto requiere actuar de forma inmediata. Otro aspecto anatómico importante que muchas veces pues no lo analizamos, no lo vemos, lo pasamos por alto, es el tejido gingival. Si nosotros recordamos, pues vean, toda la encía alveolar está perfectamente bien adherida, es todavía una barrera que impide que el material purulento se disemine. No es lo mismo el tejido localizado alrededor de las raíces de los dientes a el tejido que está por encima, que es un tejido laxo, es un tejido menos denso, y la mayoría de los procesos sépticos que se inician en el periápice pues tendrán una invasión hacia la inserción, y si nosotros apreciamos a nuestros pacientes, la mayoría tendrá una evacuación de pus en las zonas correspondientes a la parte superior del periápice. Estos aspectos anatómicos siempre es importante tomarlos en cuenta. Y aquí vemos cómo una inserción de un músculo es muy importante para que una infección tenga una migración hacia la cavidad oral, como en este caso, vean, una inserción superior del músculo bucinador en la parte posterior, va a permitir que una infección en el periápice tenga una evacuación hacia la cavidad oral. Y un poco más inferior de este mismo músculo, el proceso séptico se irá hacia e invadirá más fácilmente los tejidos blandos,
y esta infección será de un progreso muchísimo más rápido. Tenemos que recordar que tanto en la parte superior como en la parte inferior y en todo lo que está alrededor de la cara, pues existen espacios aponeuróticos que son precisamente bolsas que nos están ayudando en los procesos sépticos a mantener toda esa cantidad de líquido y de pus que se va acumulando y que proviene del órgano infectado que está dentro de la cavidad oral. Aquí vemos precisamente la región mentoniana, la región sublingual, la región maceterina. Todos estos espacios van a tener y van a ser invadidos por todo el material purulento. Y pueden llegar hasta esta zona amarilla, que es una zona sumamente peligrosa, porque esto que estoy señalando con la flecha ya es la región prevertebral, y una delgada mucosa únicamente la separa de lo que sería la nasofaringe. De tal manera que una infección que se origina en un diente y que va a migrar hacia la parte posterior ya en lo que sería la nasofaringe es de sumo peligro, porque una vez que rompa esta delgada barrera de mucosa va a penetrar directamente a lo que sería la médula espinal, provocando una septicemia, meningitis, etc. Ahora bien, algo que tenemos que tomar en cuenta y que también es relación a la anatomía, a través de las flechas vemos cómo la infección en todos los dientes va a tener una migración hacia la parte vestibular. Ahora bien, y en la región palatina, si nosotros apreciamos tanto los premolares como los incisivos centrales y el caninos, tendrán poca diseminación hacia la región del paladar. Esto es muy importante porque muchas veces nos puede confundir en el diagnóstico de dónde deriva un proceso séptico. Y algo en lo que es la región anterior, en la parte superior, es precisamente lo relacionado a los incisivos laterales. Y aquí podemos ver el mismo esquema y ejemplos. Aquí vemos una malformación de un diente con un densident, cómo hay penetración de bacterias, vean un acercamiento y esto nos provoca una necrosis pulpar y un absceso en la región palatina. Más casos y siempre producto de lesiones cariosas en incisivos centrales laterales superiores. No tan frecuente en caninos, primeros premolares e incisivos. Y vean, todos estos procesos es lo que nosotros apreciamos con mayor frecuencia y que en algunas ocasiones nos dificultan el diagnóstico. Ahora bien, el ascenso o descenso de los procesos sépticos es algo muy serio. Siempre el ascenso será más complicado para las bacterias y nosotros vemos en todas las estadísticas cómo los dientes inferiores siempre tendrán predilección y los dientes superiores será menos la diseminación, pero cuando esto ocurre no deja de ser igual de peligrosa. Y vean ustedes, el ascenso, cuando vemos el ascenso, un diente inicia la migración a través de lo que sería el seno maxilar. Esta migración, vean, se inicia a través de una inflamación y posteriormente inicia el desprendimiento, pérdida de tejido óseo, ingresan más bacterias, etcétera, y el problema se inicia y se complica. Aquí podemos ver un absceso, región geniana, ya región infraorbitaria, se inicia la región supraorbitaria, la región temporal y poco a poco hasta llegar a lo que sería el encéfalo. Otro caso, lo mismo, de origen dental, lo que sería seno maxilar, ya los senos paranasales, globo ocular, vean cómo está completamente invadido el seno maxilar. Aquí ya llegó al globo ocular, hay desplazamiento, vean este desplazamiento y aquí vemos el mismo paciente cómo tiene desplazado el globo ocular
y está exactamente a una delgada capa de que esto penetre a lo que sería el encéfalo. Y vamos con el descenso. El descenso no por eso deja de ser menos peligroso, y también en la región inferior vemos que todos los órganos dentarios, afortunadamente, en la mayoría de los casos va a tener una presentación, una diseminación hacia la región vestibular. El problema es exactamente en los 4 últimos órganos dentarios de ambos lados, en los cuales la diseminación puede ser hacia la región lingual. Esto complica demasiado por múltiples razones. Iniciamos con la parte más benévola y la parte central. Vemos abscesos en la parte vestibular que poco a poco se van diseminando hacia la región mentoniana. Vemos casos ya en la parte posterior, también como un proceso séptico de un órgano dentario posterior va a liberar la inserción muscular, en este caso del bucinador, y se va a hacer presente en la región submaxilar. Vemos casos en la región posterior, siempre más benévolos por la parte vestibular, en los cuales también la migración de todo este proceso séptico irá por abajo del músculo macetero y nos provocará este tipo de abscesos, el absceso maceterino. Hasta ahí las cosas todavía pueden ir mejor. El problema se inicia cuando estos procesos sépticos tienen una diseminación hacia la parte interna. Estos procesos sépticos pueden ir por encima de lo que sería el músculo miloioideo y hacerse presentes en la cavidad oral, vean con el desplazamiento de la lengua, o bien por abajo de lo que sería el músculo miloioideo y entonces iniciar la invasión de lo que sería el cuello. Esta línea miloioidea, vean ustedes, es muy importante y aquí vemos por qué cuando esta línea miloioidea, estos detalles anatómicos, si esta línea miloioidea se encuentra muy arriba, estarán expuestas las raíces de varios órganos dentarios posteriores hacia el piso de la boca. Si esta línea miloioidea se encuentra por abajo de todos los órganos dentarios, la mayoría de los abscesos tendrá una presentación bucal, que siempre es más benévola que la diseminación hacia el cuello. Y lo mismo, tanto por encima del músculo miloioideo, esta migración podría ir hacia el frente, que sería benévola, o hacia la parte posterior, que siempre se complica. Y esto es sumamente peligroso, cuando se encuentra por abajo del músculo miloioideo y la diseminación va hacia la parte posterior. Vean, en este diagrama nosotros vemos todo lo que sería la inserción del músculo miloioideo y las presentaciones por encima del músculo y por abajo del músculo. Desde luego, estas presentaciones ya complican mucho las vías respiratorias, el paciente ya empieza a tener muchos problemas de respiración, la lengua es lanzada hacia la parte posterior y el conflicto es muy difícil. Ahora bien, yo le llamo al músculo miloioideo el escudo. Este es un verdadero escudo que está limitando el descenso de las infecciones hacia partes profundas del cuello. Vean cómo esto forma una verdadera malla que una vez que se traspasa, si nosotros eliminamos o la infección de este músculo, vean qué es lo que sucede. Entonces, invade la infección, se va directamente hacia el cuello. Y esto es algo ya terrible. Una vez que la infección ya rebasó el músculo miloioideo, la infección se irá al cuello y de ahí, a través de los grandes vasos, podrá migrar a todas las partes del organismo, provocando un verdadero problema.
Los triángulos, vean cómo los triángulos, las inserciones musculares, por desgracia, forman triángulos. Esto, si quitamos el músculo miloioideo, vean cómo estas inserciones miloioideas que forman un triángulo de base superior y vértice inferior son un verdadero tubo, un camino que facilita la diseminación de las bacterias hacia toda la región preesternal y estaría ya muy cerca de lo que es la región cardíaca. Vean esto que nosotros vemos en dibujo y lo vemos a través de una disección cadavérica, pues vemos cómo existen verdaderos hoyos que una vez que se elimina el músculo miloioideo, que sería la diseminación hacia todo el tórax es inminente. Y vean, algo importante, la capacidad de resistencia del paciente es muy variable. En un niño existe muchos estándares en cuanto a la localización de la infección, pero lo que sí sabemos es que entre más lejos se encuentre del foco séptico, mayor será el riesgo del paciente. Si nosotros vemos el bajo riesgo, pues son abscesos que están localizados en la parte vestibular, son subperiósticos, en la región bucal, etcétera. Pero conforme empiezan a alejarse, ya en la región submandibular, sublingual, el riesgo ya es moderado, y cuando están más lejos, ya en la zona pretraqueal, etcétera, el riesgo y la lesión a estructuras vitales ya es muy peligrosa. Y vean, esto es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes y tenemos nosotros que estar muy pendientes. Cuando el paciente ya tiene un problema, un mal estado general, una dificultad para respirar, un problema para tragar, etcétera, es necesario actuar de inmediato, pedir ayuda o enviar a estos pacientes a un hospital para su manejo. Vean, en algunos casos es tan serio el problema y las dificultades que tenemos con nuestros enfermos, pacientes como estos, con una paciente diabética, con un peso de más de 100 kilos, vean ustedes, con el cuello lleno de pus, una inflamación terrible, la intubación es extremadamente complicada. Una recomendación ahí es que ustedes siempre dentro de su abanico de doctores que trabajen con ustedes tengan un anestesiólogo que sea un experto en el manejo del fibroscopio para que puedan hacer las intubaciones y se pueda llevar a cabo el tratamiento quirúrgico. Anteriormente el manejo era hacer traqueostomía, pero la morbilidad de una traqueostomía es otro punto en contra en el caso de estos enfermos. Aquí está el paciente, vean lo que tuvimos que hacer, y esta es la paciente, pues ya con sus heridas, pero después se evitó una traqueostomía, y eso son unos meses después de haber salido de este terrible proceso séptico. Y aquí vean en todas las referencias, en la mayoría de los hospitales, pues ya se menciona la intubación a través de un fibroscopio. Vean ustedes, en este caso de 37 pacientes, más de la mitad fue necesario intubar a través de este fibroscopio, y una intubación laringoscópica directa únicamente se llevó a cabo en 16 pacientes. Vamos a terminar esta presentación con unos casos clínicos para que vean cómo se disemina un proceso séptico hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Este es el caso de un paciente masculino de 62 años con un antecedente de extracción de molar superior derecha, la diseminación de la infección a la hemicara superior con infiltración a cerebro. Los estudios de imagen también nos muestran la infección en la región frontal del cerebro. Ameritó desde luego hospitalización, terapia intensiva, antibióticos y la cirugía. Este es el paciente, así ingresa, vean ustedes ya la diseminación,
que aparentemente no era tan evidente, pero esta es la cavidad oral. Aquí se ve, vean la rapidez y la denudación de todo el tejido gingival. Aquí está el alveolo del órgano dentario que se eliminó. Vean cómo invadió. Aquí está presente también a través de la región vestibular. Aquí está la diseminación en imágenes, el seno maxilar. Vean el globo ocular cómo ya está protruido, ya el seno maxilar ocupado. Y aquí ya vemos en esta tomografía, en esta TAC también ya el seno maxilar, ya también con el seno frontal, perdón, con invasión, la invasión en esta zona y ya la invasión del material purulento a la masa encefálica. Bueno, este es el paciente después de varias semanas, 6 semanas de hospitalización. Así inició y finalmente, después de 4 meses, es el aspecto del paciente. Segundo caso, otro paciente de 29 años con una cirugía fallida de tercer molar inferior, una diseminación también al cuello, ya mal estado general, dificultad para la respiración, ameritó también hospitalización, antibióticos y cirugía. Aquí está la radiografía del paciente, el tercer molar que no se terminó de eliminar, de ahí se inició el proceso séptico y pues culminó en que el paciente llegara en estas condiciones a nosotros. ¿Qué se hizo? Bueno, el drenaje, la canalización, toda esta costra serohemática que ustedes ven, ya es tejido necrosado. Este fue el aspecto después de que mejoró el paciente. Hay una pérdida del tejido cutáneo, la cual a través de curaciones fue mejorando, y es el aspecto del paciente unos meses después. Este es el aspecto en que llegó y esta es la herida que finalmente quedó después de la pérdida cutánea con curaciones diarias en la consulta. Siguiente caso es un paciente con un problema terrible, una infección profunda de cuello, por una caries en un molar inferior, el tratamiento odontológico que también fue fallido, la diseminación a la hemicara izquierda, se hizo una intervención quirúrgica, la cual no les dio buenos resultados y el paciente llegó en muy mal. Continuamos con otro caso clínico. Vemos un paciente de 48 años con antecedente de una caries profunda en una molar inferior izquierda. Se llevó a cabo un tratamiento odontológico, el cual fue fallido. Continuó la diseminación de la infección. El paciente ameritó una intervención quirúrgica, la cual no tuvo buenos resultados. Hubo progreso de la infección y el paciente finalmente es enviado en muy malas condiciones y ameritó una reintervención quirúrgica con la apertura de todos los espacios aponeuróticos involucrados. Este es el aspecto que guardaba el paciente en el momento de su arribo. Vean una fasciotomía amplia, le colocaron ahí unas gasas y la diseminación continuó, progresó la infección hacia lo que es la parte superior, el seno maxilar, el globo ocular, etcétera, y ya el problema era extremadamente serio. ¿Qué hicimos? Abrir todos los espacios aponeuróticos involucrados, dejarlos permeables, colocar tantos Penrose como fueran necesarios. Fue muy difícil la intubación de este paciente, también ameritó la utilización de un fibroscopio y vean ustedes como de un espacio aponeurótico, en este caso que fue el submaxilar, esto se continuó hacia la región lingual, hacia la parte posterior, hacia la parte superior, etc. Las infecciones de origen odontogénico que inician una diseminación tienen un pronóstico reservado y son extremadamente peligrosas.
Aquí nosotros vemos el aspecto con el cual ingresó el paciente y un aspecto unos 3 meses posterior, con muchas heridas. Y aquí algo importante que cabe recalcar es que fasciotomías muy amplias son criterios quirúrgicos, pero que el criterio más importante es abrir y exponer tantos espacios aponeuróticos estén involucrados. Ese es el éxito de la remisión de un proceso séptico de origen dentario. Tenemos otro paciente, con esto creo que terminamos, es un paciente masculino de 37 años, también portador de diabetes y gota, obviamente descontrolado, también con una caries profunda en una molar inferior derecha, un tratamiento odontológico fallido, también se hizo una intervención quirúrgica que no tuvo buenos resultados, y a su ingreso pues fue necesario hacer la abertura de varios espacios aponeuróticos, hospitalización, etc. Y este es el aspecto de nuestro paciente. Vean una abertura únicamente del espacio submaxilar en la cual no se le colocó Penrose. Esto se cierra muy rápido si no se coloca un drenaje y la invasión tuvo un progreso hacia la parte superior y hacia la parte contralateral y ya iniciaba el progreso hacia la región del cuello. Esto que están viendo ustedes es el mismo paciente, son los tofos gotosos que se presentan en pacientes generalmente que padecen gota y que están sumamente descontrolados. Vean, estos son cristales Bueno, este es el mismo paciente, el cual presentaba también en su pie derecho la famosa podagra, que es también la presencia de ácido úrico en esta parte del cuerpo, y que en todos los textos médicos y representaciones la ponen aquí como un demonio que está mordiendo un dedo. Es extremadamente dolorosa, y eso nos da pauta a conocer que son pacientes que están sumamente descompensados de su problema de gota. Esta es la imagen del paciente ya en el quirófano, el cual fue necesario abrir más espacios aponeuróticos. Aquí lo vemos, vean ustedes, abrir no únicamente los del lado que ya estaba afectado, sino abrir los de la parte media y los de la parte contralateral por la invasión que ya había del proceso séptico hacia la parte contralateral. Desde luego, independientemente de abrir todos estos espacios aponeuróticos, es necesario en el mismo procedimiento hacer la eliminación del foco séptico. Si no se elimina el foco séptico, esto va a ayudar, pero va a retrasar notablemente la mejoría de nuestros pacientes. Este es el enfermo, unos meses después también, las heridas quirúrgicas, el paciente a su ingreso y el paciente a su egreso. Los antibióticos que yo generalmente utilizo, la penicilina es algo que utilizo en la mayoría, en casi todos mis casos, amoxicilina con clavulánico, clindamicina, metronidazol, que es otro de mis antibióticos preferidos, sobre todo para gérmenes anaerobios, y la gentamicina. Existen otras infecciones que hoy no vamos a tocar, que muchas veces tienen una diseminación a través de trombos hemáticos, como es la trombosis del seno cavernoso, la angina de Ludwig, la infección de Lemierre y la fascitis necrotizante.
Esto es un tema aparte, es algo también muy peligroso y en muchas ocasiones tiene su origen también en un foco séptico dentario. Y bueno, pues con esto termino mi presentación, que estuvo cortada, una disculpa por el audio. Y quiero terminar para todos mis amigos endodoncistas que me escuchan. Esta frase la oí en Veracruz en el 2006, alguna vez que me hicieron una atenta invitación para participar en un congreso nacional de su especialidad, y que dice que qué triste y vacía vida la de un dentista que no tenga un amigo endodoncista. Yo me jacto de tener una buena cantidad de amigos endodoncistas. Y bueno, muchas gracias. Les pongo mi correo si alguno de los que estuvieron presentes en esta videoconferencia tuviera alguna duda, hiciera algún comentario, etcétera. Está mi correo y estoy a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas si tenemos todavía el tiempo suficiente.